2024, arrancamos este año con una crisis en el tema migratorio. Carlos, David, bienvenidos. 31 migrantes desaparecieron y obligaron al gobierno federal y estatales a movilizarse rápidamente para su localización, Carlos. Pues sí, el problema es que esto es una constante. Pues ahora fueron 31 y sí se hizo toda una cuestión mediática, pero todos los días secuestran migrantes y no se informa. Pues qué bueno que estos 31 migrantes, porque aparte iban niños, que sí los liberaron. Pero ¿qué ha pasado con todos los migrantes que todos los días secuestran? Fue en el tramo carretero de Monterrey a Matamoros, una carretera muy peligrosa para los migrantes, David. Pero no solo los migrantes, ¿no? Ese tramo carretero se ha convertido en una forma muy violenta y hay asaltos, homicidios, de todo lo que tú te puedas imaginar en esa carretera. El problema de migración en México se dejó crecer, dejó crecer en el aspecto de que se está permitiendo el paso sin ningún control, no porque los tengan que detener o capturar o regresar, sino porque no hay un control de quién entra, quién pasa, quién se queda, y todas las calles y en todos los sitios podemos encontrar migrantes. El gobierno de Tamaulipas celebraba que llevaba 4 meses sin registrar ningún secuestro y parece que más bien eran las cifras negras las que no estaban permitiendo identificar cuántos secuestros de mexicanos y de migrantes de Centroamérica se dan en esa región, ¿verdad, Carlos? Bueno, él decía que no había, pero era porque pues no se denunciaban, ¿verdad? Pues una cosa es que lo que dicen las cifras y lo que la realidad es, ¿no? Por ejemplo, pues se dice que son entre 4 o 5 migrantes secuestrados diariamente. Y según los medios se ha documentado que durante el 2023 al menos 500 migrantes sufrieron esta situación de secuestro, ya sea por extorsión, para el pago de algún rescate o para intentar que se sumaran a organizaciones del crimen organizado, David. Insisto, no tenemos un control de quién entra al país, de quién se queda, ni quién llega a Estados Unidos. Mientras no lo tengamos, las cifras son para dar risa, ¿no? Porque si no tenemos ese control, si la gente que está en Centroamérica no sabe de sus familiares, no puede denunciar ni una desaparición, no puede denunciar ni una extorsión, porque no sabe dónde están. No saben si ya pasaron, si se quedaron en México. Aquí se habla de que se les dan todas las facilidades. Sí, qué bueno, qué padre, pero también que les den seguridad, que los acompañen, si ya los van a dejar pasar. Había una comitiva de más de 10,000 migrantes que salieron de Chiapas y que se dirigían hasta Estados Unidos y llegan a la frontera y los encuentran en Tijuana. Y ahí los encuentras en grandes cantidades, esperando que les abran el paso o poder entrar de una manera intempestiva hacia Estados Unidos. ¿Qué pasa con ellos? Se vuelven carne de cañón para el crimen organizado. Y es una cuestión histórica, pues acuérdense de lo de San Fernando, ¿no? La matanza de San Fernando. En Tamaulipas. Ajá. También entonces no puede la autoridad decirnos que estos secuestros masivos no son comunes o no son constantes. Hay evidencia periodística y en la historia desde San Fernando para acá de que esto sí ocurre. Y además pues es lamentable también que desaparezcan solo a 1, solo a 2 o solo a 3, con ese solo que a veces dice la autoridad, ¿no? Es que con uno que desaparezcan, yo insisto, y no solo que sean extranjeros o migrantes, también mexicanos, tapatíos, con uno que desaparezca el asunto es delicado. Y ahora por fortuna, los tapatíos o la gente de México, pues podemos conocer sus denuncias de quienes se atreven a hacerlo, pero la gente que entra, los migrantes, son muy pocas las organizaciones que tienen o se acercan a apoyarlos. Entonces desconocemos realmente qué cantidades son los que llegan a Estados Unidos, o insisto, los que se quedan en México. Y lo preocupante es de que ahora ya también son niños, ¿no? Ya también son también secuestran a niños. Y por ejemplo, también ha habido denuncias de organizaciones civiles que apoyan a los migrantes, que terminan ellos también pagando piso.
para que los dejen trabajar, para que los dejen ayudar, tienen que pagar. De hecho, ese tramo del norte del país a llegar a la frontera con Estados Unidos, casi en cualquier punto, en cualquier estado, se vuelve muy peligroso. Tijuana, Matamoros, hay evidencia de nuestros propios migrantes mexicanos de que aún teniendo permisos para pasar a Estados Unidos a laborar, corren el riesgo porque los intentan secuestrar en grupo. Ellos hablan de halcones muy identificados alrededor de las centrales camioneras, en los aeropuertos o el camino del aeropuerto a los hotelitos donde ellos se suelen quedar, o en los alrededores de donde van a realizar su trámite migratorio. Pero es tan ineficaz nuestra autoridad que se les murieron en una base de migración. Se quemaron migrantes y los tenían, se supone que para protegerlos a la misma autoridad. Entonces, ¿qué podemos esperar que les den protección y cuidados y apoyo en su cruce hacia Estados Unidos? Y para dimensionar un poco, puesto que también hay cifra oculta, en 2023 nuestras autoridades migratorias hablan de un tránsito de más de 200,000 personas que trataron de cruzar desde el sur hacia el norte, hacia Estados Unidos. Las organizaciones internacionales hablan de más de 500,000 de personas en tránsito de este tipo, y para dar un parámetro, pues si fueran más de 500,000 significa el doble de la población de Puerto Vallarta, poquito más de la población de nuestro cercano Tonalá. O sea, estamos hablando de un mar de gente. Pero estamos hablando, y también las organizaciones hablan al tanteo, porque no hay capacidad para de censar, de empadronar. Exactamente cuánta gente cruza por México. Ese es el problema real. Entonces quedan a merced de estas gentes que se aprovechan para secuestrarlos, para meterlos al crimen o a la delincuencia, o para pedir rescate a sus familiares, como ha ocurrido en este sexenio y en el anterior y en el anterior, y no pasa absolutamente nada. Sigue ocurriendo. Pues por fortuna en esta ocasión podemos hablar de un final relativamente feliz, porque fueron localizados los 31 migrantes sanos, salvos, pero no se puede cerrar este capítulo nada más así. Hay que reforzar la frontera norte también, ¿no? Y la sur, no solo la norte, porque si les estamos dando el permiso de pasar, o les estamos tratando de que lleguen a su destino, pues hay que comenzar con la seguridad, porque también nuestra gente que cuida el límite con el sur no son tan buenas gentes. Nos quejamos de los gringos y nosotros les damos el mismo trato o peor a los hermanos centroamericanos que ingresan. Como siempre, usted tiene la mejor de las opiniones. Platíquenos en nuestras redes sociales. Esto fue Punto Rojo. Gracias.